If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al nuevo episodio correspondiente a septiembre del 2022. Si todavía eres de los afortunados que estás de vacaciones, disfrútalo mucho. Como siempre, lo primero quiero mandar un fuerte abrazo y dar las gracias a nuestros productores que dan viabilidad a este proyecto y que permiten que podamos seguir con Detrás de la Verdad. No tenéis ni idea de lo importante que es para nosotros vuestra colaboración. Recuerda que puedes convertirte en productor invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de nuestra cuenta de PayPal y lo preferimos detrásdelaverdadpodcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros será muy importante. En la descripción de este episodio tendrás ambas vías. El episodio de hoy es uno de esos casos muy complicados de narrarte y contarte por su magnitud y por las personas que presuntamente están involucradas y son parte de esta telaraña. Una telaraña que atrapó a Lucía Garrido, nuestra protagonista. Lucía Garrido había nacido en Málaga, un 9 de julio de 1959. Era la segunda de 4 hermanos, una mujer optimista, inteligente, muy trabajadora y sobre todo risueña. Era madre de una niña preciosa, Sara, de 10 años, por la que se desvivía. Estaba divorciada de su exmarido, Manuel Alonso, con el que mantenía una serie de disputas. Lucía tenía 48 años, el 30 de abril del 2008, cuando aparece muerta flotando en la piscina de su casa, en su finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Aparece con evidentes signos de violencia, un fuerte golpe en la cabeza y un corte en el cuello. Estas heridas no le produjeron la muerte. La causa de la misma, según desveló la autopsia, fue por estrangulamiento. Su marido fue sospechoso, a pesar de tener una extraña, y ya veréis, muy elaborada coartada, todo parecía apuntar hacia su persona. Pero rápidamente, la investigación de la muerte de Lucía Garrido sacó a la luz un entramado de turbios negocios de los que era partícipe Manuel Alonso, corrupción de agentes de la Guardia Civil malagueños y un largo etcétera. Te invito a que compartas los próximos minutos con nosotros y te lo contamos. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Lucía Garrido Palomino conoce a Manuel Alonso, un hombre separado con 2 niños, y se enamora ciegamente de él. Está deseando ser madre y pronto queda embarazada de su hija Sara, su pasión. Construyeron la finca de Los Naranjos entre 1996 y 1997. En un primer momento, crean un negocio de criadero de perros. Aunque principalmente Lucía se encargaba del trabajo administrativo, también alimentaba a los animales, los sacaba a hacer ejercicio y resto de cuidados que los animales demandaban.
Pero el negocio cambia cuando el Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada de la protección del medio ambiente, empieza a llevarles animales exóticos que incautaba en diferentes intervenciones cuyos dueños carecían de los permisos oportunos. El problema es que el Seprona no se ceñía a un protocolo legal de tratamiento de especies de animales, sino que después hacían negocio personal con dichas especies. Te recuerdo que el tráfico de especies protegidas es el negocio más rentable de los delincuentes tras el tráfico de drogas y el de armas. Manuel inicia una relación con una trabajadora que había contratado en el centro de origen ucraniano, Galina Sokoliuk, abandonando a Lucía y a su hija en el año 2006. Tras la separación le pide que abandone la finca de los Naranjos, iniciando continuos hostigamientos y amenazas hacia su exmujer. En una de las denuncias presentadas por ella ante la Guardia Civil de Málaga, pone de manifiesto cómo Manuel la había intentado agredir con un hacha, cómo había sufrido amenazas para echarla de su casa a ella y a su hija, y cómo le habían rajado las 3 ruedas de su coche. La jueza no da lugar a decretar orden de protección de Lucía. Tras la separación de su marido, el juez le concede el uso y disfrute de la vivienda de los Naranjos a Lucía y a su hija Sara, mientras que parte de la finca que estaba destinada al cuidado de los animales se lo otorga a Manuel Alonso. Y es allí donde comienza un acoso y derribo hacia su exmujer. Le he dado mi vida, le he dado mi esfuerzo, 14 años trabajando para levantar un negocio en una vacación y sin nada. Cuando estábamos ganando dinero en puerta va y se lo lleva todo. Me dice que me tengo que ir con la niña. Lucía pide ayuda, pero el sistema le falla. Solicita protección que no se le concede. Se sentía con miedo, desprotegida y sola ante el peligro. Cuando Lucía y yo íbamos a denunciar, Manuel tenía muchísimas amistades en la Guardia Civil de la Torre. Parecía más que Manuel era al quien protegía. Protegían más a Manuel y el negocio de Manuel que a Lucía y lo que ella en realidad denunciaba. Se rumoreaba que Manuel Alonso movía cantidades ingentes de dinero con su negocio, que guardaba incluso una caja fuerte escondida en la jaula de los leones. Lucía era testigo de sus chanchullos y comenzó a sacar fotocopias a documentos que implicaban a su marido y a sus socios en sus actividades ilícitas. Toda esa documentación la guardó en una carpeta que ella consideraba su seguro de vida porque temía por su vida. Entre los socios de su marido se encontraban varios empresarios malagueños, algunos guardias civiles corruptos del Seprona y autoridades políticas. Manuel y el grupo se sentían intocables. La investigación de sus presuntos negocios turbios nos lleva hasta Rafael García Bueno, un empresario dedicado a los gases refrigerantes y muy bien relacionado en las altas esferas de la Junta de Andalucía, relacionado con guardias civiles y con presuntos narcos de la zona malagueña. Tenemos otro partícipe. El teniente Ocón era el nuevo jefe que toma el mando del Seprona en Málaga, otro de los investigados que conoce al empresario, y ambos ven un filón económico en el negocio de la certificación de emisiones de gases refrigerantes de las empresas. Rafael García constituye la empresa EMMA, Gestión de Residuos, que se encarga de emitir informes a las empresas donde certifican que los gases emitidos por estas están controlados y cumplen con la normativa vigente ecológica. A pesar de que no hay una obligación legal para las empresas en obtener dicha certificación, la unidad del Seprona, al mando del referido teniente Ocón, somete a las empresas a numerosas inspecciones, multando y presuntamente extorsionando a las que no ceden a pagar y obtener el certificado emitido por la referida empresa EMMA. Dígame, esta mañana estaba con Alonso. Sí. Alonso quiere que se haga mucho, pero sin una peseta, ¿sabes? Sí, claro. Eso es lo fácil. Que venga aquí a echarnos una mano. Ya, eso vamos a tener que decirle a más de uno, que venga ahí a los tatuajes y a los otros, que vengan los fines de semana, que venga ahí a trabajar. Sí. Yo estoy aquí con el teniente. Ajá. Era para hablar contigo del tema de los animales, a ver qué podemos ir haciendo. Estoy aquí comentándolo con él.
Venga, pues yo me paso por ahí y te veo ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora. Espérate. Te llamarán de gobernación. Sí. Oye, ¿dónde andas esta mañana? Muy buena, aquí estoy en la casa que me iba a duchar, dime. Ah, vale, no te duches. Coge y te pone y limpia el centro que va a ir el Catice, te va a inspeccionar eso, para ver si con una inyección económica te puedes hacer cargo de todos los animales de Andalucía. Estupendo. Aquello está más limpio de lo que tú te crees. Al final le vaya a tener que poner a los naranjos mi nombre. Una estatua me vaya a tener que hacer ahí a la entrada, sí, una estatua. Madre mía. Te debo una comida. Sí, por lo menos. Estamos viendo la relación en este sentido de tres personas, cada una con un papel y con un rol perfectamente determinado. El inversor, la persona que pone a disposición el centro y la tercera persona, parte fundamental, que gestiona ayudas y subvenciones. Ignacio Carrasco era en aquella época guardia civil con una amplia trayectoria en la Benemérita. Empezó su carrera profesional en el País Vasco combatiendo el terrorismo sanguinario de los asesinos de ETA. Carrasco se enfrentó a su teniente informándole que exigir dicho certificado era un delito y que no estaba dispuesto a ello. Os podéis imaginar el tipo de represalias que sufrió por parte del teniente por negarse a ello. Un guardia civil íntegro, como los miles de ellos que cuidan de nosotros, que luchó valientemente por denunciar los comportamientos presuntamente corruptos de su mando y algunos compañeros. Su valentía le costó algo tan preciado como su salud. En España, quien denuncia la corrupción automáticamente se declara proscrito. ¿Qué era lo fácil para retirarme? Pues decir que yo estaba fabulando y que tenía paranoia. Esto no es un caso de la familia de Cía Garrido, ni es un caso de Ignacio Carrasco, esto es un caso de Estado. Yo conozco la empresa ESMA y al empresario Rafael García Bueno, que es su titular, su gerente, pues lo conozco a raíz de mi trabajo. Empezamos a inspeccionar temas de gases y tal. ¿Qué ocurre? Pues que hay un cambio de alférez en la unidad, viene Alonso Gómez Ocón y se hacen amigos íntimos. Un día viene el teniente Alonso Gómez Ocón y me dice que yo tengo que pedir este certificado a las empresas que yo inspecciono. Yo veo el certificado y le digo que eso no es un requisito exigible a las empresas, que no lo exige nuestra legislación. Y él entonces monta en cólera, me dice que es una orden y yo le digo que no lo voy a hacer porque no es un requisito. Llama al sargento, se meten en la oficina y se escuchaban los gritos desde fuera. El teniente opta en aislarme, me sienta en una mesa, me prohíbe terminantemente salir con el resto de compañeros de mi unidad de servicio, me da un ordenador obsoleto, o sea, lo había cogido desde el almacén de destrucción y me lo había puesto en mi mesa para que yo me aburriera y cediera. Cuando yo llego aquí a Málaga, a mí me vendieron por 400 euros el compañero que llevaba al lado. Y tú, en asuntos del equipo, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque te quiere desplazar para que tú te encuentres mal psicológicamente y te vayas a tu casa. Tú ya has peleado con él y ese hombre ya no se le olvida en su puta vida, ya que tú lo sepas. ¿Y yo qué he peleado con él? Solamente las cosas que son justas. Yo lo que no voy a hacer a hacerle el trabajo de inspecciones en gas para que esté bien. Y pedí unos certificados que eran ilegales. Si tú estás esperando que este hombre te dé el caso de tu vida, no, yo no estoy esperando el caso de mi vida. Yo lo que estoy esperando es que me deje trabajar. No, la calle. Yo no voy a aguantar mucho tiempo. Yo este audio se lo entrego al coronel, se lo puse en la mesa y no lo quiso. O sea, me lo devolvió y dijo que no lo iba a oír. Y se lo puse también en la mesa al entonces capitán psicólogo para que activara el protocolo de acoso laboral y dijo que no quería oírlo porque dice que era ilegal. Manuel y sus contactos en el Seprona
pretendían hacer de la finca de los Naranjos un centro pionero, clave en el cuidado de las especies exóticas. Habían iniciado trámites legales y solicitado financiación de la Junta de Andalucía. Por ello, tenía que apartar y tener lo más lejos posible de su turbio negocio a su exmujer, y ésta le sobraba en la finca. Sabía mucho de los negocios de su exmarido y de sus socios. Tenía una carpeta con documentación que le había costado años reunir, la cual había entregado a su abogado malagueño. Tenía mucho miedo y temía que su exmarido pudiera hacerle daño. Escuchamos en la que se convirtió como una hermana coraje, Rosa Garrido, a su doctora y a su hija Sara. Hay maltratos psicológicos que son peor que una paliza. La tenía aterrorizada. Estaba aterrorizada. Ella salía de su casa y dejaba a la niña dentro y miraba en la finca que no hubiera ningún tigre suelto, un león. Ella apareció en la consulta, pero de una forma diferente, ¿no? No tenía cita. O sea, cuando salí, me la encontré en la puerta. O sea, me quedé muy asombrada de ver a esa Lucía. O sea, por su cara, por su delgadez, porque ella era una mujer alta, joven, y bueno, y realmente pues estaba totalmente deteriorada. Ella me dijo, doctora, tengo mucho miedo. A mí me va a pasar algo. Tenía muchas rifles, era cazador, ¿no? Entonces ella se sintió amenazada, porque la demás le amenazó. Sí, me acuerdo que un día me dijo que no bebiese agua y que solamente bebiese el agua de las botellas que tenía en la nevera. Yo no sabía por qué. Pensaban que incluso la podían envenenar porque le ponían ratas en el aljibe. Lucía fue al Instituto de la Mujer y no le hicieron ningún caso. Hubo un juicio donde la jueza no le puso orden de alejamiento porque como ya lo había perdonado una vez, pues podía perdonarlo otra. Nunca había tenido miedo a cosas de esos animales hasta que mi padre dejó de alimentar a los leones y mi madre salía todas las mañanas antes de que yo subiese al coche a mirar a ver si había dejado alguna jaula de algún león o algo. Entonces yo sí empecé a tener miedo. Yo escuchaba cómo le decía a mi madre, por ejemplo, que teníamos que irnos de aquella casa, que saldríamos por las buenas, por las malas, o si no, ella saldría en una bolsa de basura y ese tipo de cosas. Y así llegamos a aquel fatídico 30 de abril del 2008. Esa mañana, sobre las 11, Manuel Alonso se marcha de viaje con su actual pareja ucraniana, Galiana Sokoliuk. Viajan por la autopista guardando todos los tickets de peaje y siendo registrados por diferentes cámaras de seguridad. Hace una primera parada en una gasolinera, próxima a Estepona, donde desayuna y reposta 60 euros. Se dirigen al Zoo de Castellar y posteriormente a una playa de Sotogrande. Tras salir de la playa, vuelve a parar en una gasolinera y vuelve a ser grabado por las cámaras de seguridad repostando otros 50 euros de diésel. Algo que sorprende a los investigadores, pues desde el primer repostaje en Estepona solamente habían circulado 100 kilómetros. Lucía tenía 2 perros que hacían funciones de guarda en su casa. Curiosamente, los animales desaparecen 2 semanas antes de su muerte. Sobre el mediodía, Lucía regresa de realizar sus compras en un conocido centro comercial. Al llegar a su casa, es agredida por una o varias personas. Le golpean con un ladrillo en la cabeza, que se llega a fragmentar en 4 partes. Es arrastrada hacia la piscina donde es sumergida. Se resiste, se defiende y es apuñalada en el cuello. Es encontrada muerta flotando en su piscina. La autopsia determinó, como te hemos contado, que la causa de la muerte fue la asfixia. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver encontraron ayer en la piscina de su chalet en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Tras descubrir el cadáver, un vecino llamó a la expareja de la mujer, que al parecer se encontraba en Ronda. Al hombre, que se llama Manuel, lo ha interrogado la policía y está en libertad, lo mismo que su actual pareja sentimental. A Manuel lo había denunciado la víctima por malos tratos en 2007. El juez le obligó a abandonar el domicilio familiar, pero no dictó medida de protección alguna para la mujer ni impuso orden de alejamiento al denunciado. Manuel era libre para ir a la parcela y cuidar a los animales exóticos que tienen en la propiedad.
Tras la muerte de Lucía, su abogado, muerto de miedo y temiendo por la integridad de su familia, abandona Alhaurín y se refugia en Málaga. Se hizo cargo de la investigación el teniente Valentín. Una figura muy importante en este caso es Pilar Chillerón Sánchez, la cocinera y asistenta que tiene contratado Manuel Alonso en la casa contigua a la finca de Lucía. Pilar es testigo auditiva de los hechos. Escuchó ruidos y gritos de la mujer, pero según ella, no vio nada y se marchó a dormir la siesta porque estaba cansada. También escucha varios comentarios que le llamaron la atención de Manuel al referirse a Lucía y así lo declaró en el juicio. Pilar Chillerón es clave en el esclarecimiento de lo que ocurre con Lucía Garrido por dos razones. La primera, ella escucha los gritos desgarradores de Lucía cuando es asesinada. Y dos, ella, cuando 4 días después Manuel Alonso accede de manera ilegal a la finca Los Naranjos, arrancando el precinto policial que hay allí, para sacar de la vivienda el dossier con las carpetas de documentos que tenía Lucía Garrido, escucha decir a Manuel Alonso cuando entra en la casa, la hija de puta esta, la de pruebas que tenía y documentos que tenía para empapelarle. 42 días después de la muerte de Lucía, el brigada instructor de la investigación detiene a Galina por extranjería al encontrarse de manera irregular en territorio español. Se sospecha que lo que buscaba era poner nervioso a Manuel, al que le tenía los teléfonos pinchados para conocer quiénes eran sus contactos y hasta dónde llegaban sus ramificaciones. ¿Alonso? Sí, oye, dime. Mira, una cosilla. Salido. Ah, bien. Entonces, lo que sale con un papel de expulsión. Sí. Pero si en 48 horas se presenta que ella está haciendo algo, sí, pues entonces eso se manda a no sé dónde y tal. Entonces, lo que yo quiero es un papel de ahí, de la comandancia, diciendo que ella desinteresadamente está ayudándome por ser pareja de hecho. Yo por la mañana, si no te importa, nos vemos allí en el cuarto, dice, hace el momento. ¿Qué hora te vienes, te traes dinero y me invitas a café? No, se trata de una conversación entre Manuel Alonso y el teniente del Seprona, en tanto en cuanto le han solicitado un documento que acredite que tiene arraigo y que está trabajando en España al objeto de evitar su expulsión. Además, el mismo suboficial me ha dicho, tú lo traes de esa manera y yo te lo arreglo para que no salga afuera. Ya está, pues no hay problema. Mañana a las 9, pero lo más importante es que te traigas dinero para invitarme a café. Sí, al final le pide dinero, sí. Manuel tenía una coartada prefabricada de escándalo y con un descaro absoluto que hace sospechar a la Guardia Civil o a cualquier persona. Se había paseado por la autopista recabando pruebas, diferentes facturas de peaje y siendo grabado por cámaras de seguridad. Le faltaba saludar a la cámara. Vamos, una interpretación de Oscar. Se declaró inocente. Pierde el tiempo ya. ¿Pero por qué nunca ha querido atendernos, Manuel? No. ¿A usted no le gustaría saber también quién acabó con la vida de su mujer? Ya sabrá. Eso va a salir. Todo apunta a usted, de hecho es el único imputado. Ay, pues mira dónde estoy. Sí, lo vemos en la calle, Libertad. ¿Y qué ha pasado con el tema de la finca? Que a usted lo han imputado y a su señora actual lo han imputado por alzamiento de bienes. Vaya, porque hay mucha gente que me quiere mucho. Pero ¿no será porque usted no quería hacerse cargo también de los derechos de su hija? De los derechos, de las obligaciones de su hija. Te puedo enseñar hasta un testamento que tengo, que todo es para ella. Para pero la niña todo que usted tenía con Lucía Garrido. Y está hecho. Después de eso está hecho. Ya está, por favor, déjame. En la toma de declaración de Galina Sokoliuk, esta se refiere a un cuñado suyo de origen ucraniano llamado Iván Stambuliak, que había estado trabajando con ellos en el cuidado de los animales. Iván desapareció del mapa hasta el punto que la Guardia Civil le tuvo que poner en busca y captura. La familia de Lucía estaba muy contenta con el trabajo de investigación que estaba realizando el brigada instructor hasta que en julio del año 2008 lo apartaron del caso y lo mandan a otro destino, al País Vasco, lo que presuntamente pareció un acto de represalia. Uno de los presuntos negocios de Manuel Alonso, el de los animales protegidos, era un círculo cerrado. Vendía de forma ilegal los animales exóticos que la Guardia Civil le entregaba provenientes de incautaciones. Animales
que él vendía, que nuevamente eran intervenidos por la Guardia Civil a los compradores por carecer de documentación al ser especies protegidas. La intervención del teléfono de Manuel Alonso y las escuchas de sus llamadas ponen al descubierto todo un entramado y una trama de complicidades presuntamente corruptas entre diferentes miembros de la Guardia Civil y de diferentes unidades. Pero el 31 de marzo del 2009, de forma sorpresiva, el juzgado decreta el fin de las escuchas telefónicas de los 3 principales sospechosos de la muerte de Lucía: Manuel Alonso, su pareja Galina y el cuñado de esta, pese a que no había avanzado en la investigación. Y por si no fuera ya suficiente con todo lo que te venimos contando, casi un año después, exactamente 360 días después de la muerte de Lucía Garrido, concretamente el 26 de abril del 2009, sobre las 22 horas de la noche, va a acontecer otro suceso en la misma finca de Los Naranjos. Esa noche, Derian José Morales Feria y Edward Andrés Gómez Tavares, ambos ciudadanos colombianos, intentan un asalto en la finca de Los Naranjos. Se especula que Manuel Alonso conocía que los colombianos iban a entrar en su finca, que los estaba esperando y los mata a los dos a sangre fría. Escuchamos a Manuel en su declaración de los hechos ante el juzgado. Automáticamente mi reacción fue echarme la escopeta a la cara. Entonces yo pienso, me voy andando para atrás, salto la valla, pego donde los vecinos y la gente corre. Pero mi sorpresa es que yo le iba diciendo a él, no tire que nos matamos, no tire que nos matamos, no tire que nos matamos, pero un paso que daba yo para atrás, un paso que daba para adelante. Me tiro detrás de ese banco, no había terminado yo de quedarme así apuntando cuando empiezo a escuchar tiros. Escucho tiros, yo me disparo, no sé de dónde me sale la otra persona, porque en ningún momento vi yo que allí había más gente, y lo mismo repito, empieza el tiroteo, acto seguido, yo no miro ni si estamos muertos, ni si estamos vivos, ni si cae ni cae. Pero a mí se me quedaron de pie. Sí. De hecho, cuando vino la Guardia Civil, le digo, mira por encima porque esto ha sido un tiroteo. Mira por encima. Cuando miro por encima, la verdad que a mí me entró una relajación porque yo no vi nadie. Y a mí me entró una relajación, digo, pues no los he matado, ¿no? Y me calmé, pero cuando hizo así con la linterna, mire usted, ya lo vi muerto. Mire, ¿cuánto tiempo? Cójala así, mire, Manuel, coja. Yo no lloraba nunca, por Dios. Manuel, coja esa silla si quiere. ¿Cómo es posible que si uno disparó, me parece que 5 veces, y el otro disparó 2, a usted no le alcanzara ni uno solo de esos disparos? Perdón usted que me ría de eso, pero yo me alegro. Yo solamente asomaba la cabeza por detrás de ese banco, y ese banco era de hormigón. No es lo mismo pegarle a la cabeza que pegarle a un cuerpo. ¿Cómo acierta usted, teniendo en cuenta que ellos tiran 7 contra usted, y usted, uno para cada uno, y los dos aciertan? Y si hay otro, va también así. Curiosamente, el 5 de mayo del 2009, 9 días después de la muerte de los colombianos, se archiva el caso que se estaba instruyendo por el caso del asesinato de Lucía Garrido. Y muy importante, no se informa al juzgado que llevaba el caso de Lucía del presunto asalto y muerte de los colombianos en la misma finca. Ambos sucesos pudieran estar relacionados. La muerte de los colombianos es instruida por otro juzgado y por todos los medios. Alguien evita que se relacionen en los juzgados ambos casos, siendo instruidos por juzgados diferentes. Tras el estudio de las armas que portaba uno de los colombianos, se comprueba que ninguna de las armas tenía ADN de los fallecidos. Sí, así, de una persona cuyo perfil genético no pudo ser identificado. Tampoco hay sangre en los fallecidos. Esto da un vuelco a la investigación. Los números de identificación de las armas estaban borrados. Llama la atención que los frotis, donde aparece ADN de una persona desconocida, es en la corredera. Si el ADN no es de Derian, ¿quién ha montado ese arma para hacerla disparar? ¿Por qué no aparece sangre de Derian en ese arma? Estamos hablando que son heridas de gran dureza, que eso sale de la sangre disparada y no que hay una gota de sangre a una pistola. Sin ADN, no había ADN por ningún lado. ¿Cómo? No se tomó ADN ni del arma que estaba en el salón, ni de los botellines, ni a quién pertenecían las llaves, porque había un manojo de llaves en la mesa,
¿Dónde están esas llaves? Además eres de vehículo. Manuel Alonso tenía un solo vehículo. ¿Qué significa que el pasaporte de Iván, que había desaparecido hace un año y que era uno de los principales sospechosos, esté en la mesilla la noche en la que se produce el asalto a la finca de los Naranjos y mueren 2 colombianos? Pues esto es otro de los enigmas de este caso. Nosotros, tras estudiar el escenario del crimen y los informes forenses, llegamos a una conclusión, que los disparos que recibieron los colombianos fueron en situación de no agresiva, sino defensiva. Uno de ellos posiblemente se encontraba con las manos en alto porque recibió el disparo casi en las axilas, y de Derian, que recibe el impacto en el antebrazo y después en el pecho, es evidente que estaba pidiendo que no se le disparara. O sea, estaba en una situación de súplica, ¿no? Te han reventado el pecho y no cae una gota de sangre en tus zapatos. ¿O será que te han pegado el taponazo, te has caído de espalda y ya está? De hecho, es imposible que hayan andado, porque no tienen sangre en los perniles de los pantalones ni tienen sangre en las puntas de los pies. El 19 de octubre de 2009 se llevó a cabo la Operación EDOA, una operación conjunta antidroga de la Guardia Civil y Policía Nacional, donde se investigaban a guardias civiles que sospechaban que formaban parte de una trama de robo de alijos. Presuntamente el teniente Valentín desobedeció las órdenes de la operación y ordenó la detención antes de tiempo de 2 de los agentes sospechosos para evitar la investigación de otros agentes que podrían haber estado vinculados a los 2 guardias civiles detenidos. El teniente Valentín es detenido por la Policía Nacional junto a Manuel Alonso, lo que demostró sus conexiones y la reapertura del caso de Lucía Garrido. Vamos ya con esa noticia que avanzábamos en los titulares. Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga en Málaga una posible trama de tráfico de drogas en la que estarían implicados varios guardias de la Unidad Antidroga y de la lucha contra la delincuencia organizada. El último detenido es el jefe de esa unidad. El jefe de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil en Málaga ha sido detenido y puesto en libertad con cargos por su presunta relación con una trama de tráfico de estupefacientes. Esta mañana ha declarado ante el juez que lo acusa de tráfico de drogas, asociación ilícita, cohecho, omisión de perseguir delitos y revelación de secreto. Otro suceso que ponía de manifiesto el grado de corrupción que existía en la zona fue el robo de un almacén en el puerto donde la Guardia Civil guardaba la droga intervenida. Este hecho pone de manifiesto y evidencia la falta de seguridad y la vulnerabilidad del sistema. La seguridad de dicho centro debería dar vergüenza a las autoridades de la Costa del Sol. El almacén era custodiado solo por un vigilante de seguridad de lunes a viernes y la Guardia Civil apenas aparecía los fines de semana. Apunta como los posibles autores del robo a una banda conocida como los Niños de Fuengirola. Las pesquisas revelan que el origen de la información facilitada a los delincuentes había salido presuntamente de la Guardia Civil. Quiero destacar la labor de la Brigada de Régimen Interno de la Guardia Civil para apartar estas manzanas podridas que hacen mucho, mucho daño al honor y honorabilidad de la mayoría de agentes que desempeñan su trabajo en la más escrupulosa profesionalidad. En Málaga investigan el robo de drogas ocurrido el pasado fin de semana en una nave donde se almacenan después de ser incautadas en operaciones policiales. De su vigilancia se ocupa una empresa privada de lunes a viernes y la Guardia Civil Se encarga los fines de semana, pero los sindicatos policiales piden a la subdelegación del Gobierno que aclare si las medidas de seguridad eran las adecuadas. ¿Por qué no funcionaron las alarmas? ¿Por qué no registraron nada las cámaras de vigilancia? ¿Por qué no había nadie vigilando el depósito? Son algunas de... Luis Portero es el abogado de la familia Garrido, hijo del famoso Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue asesinado vilmente por los asesinos de ETA un 9 de octubre del 2000. Redactó junto con Rafa, abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el escrito para reabrir el caso de Lucía, que estaba sobreseído provisionalmente ante la ausencia de pruebas y autores conocidos. A Lucía Garrido le falla a todo el mundo. A Lucía Garrido le falla las asociaciones de la mujer a las que se dirige para pedir ayuda. Le falla el juzgado de violencia de la mujer, ante el que presenta no una, 4 denuncias por maltrato y acoso de Manuel Alonso. Le falla el juzgado porque no ordena el alejamiento ni dicta órdenes de protección. Le falla el ayuntamiento, le falla la Junta de Andalucía, los servicios sociales de las instituciones, le falla la Fiscalía en estas denuncias que se ponen contra por denuncias de malos tratos. Ya después de muerta le falla el juez instructor, que hace una instrucción manifiestamente mejorable.
Al juez que llevó el caso de Lucía, inicialmente habría que ponerlo camino de Marruecos, porque no es admisible el pésimo trabajo que se hizo en la instrucción. El 26 de marzo se presentó dicho escrito y solo 5 días después, el juez ordena la reapertura del caso de Lucía con número de diligencias previas 3013/2008. 5 años y medio después de la muerte de Lucía, en diciembre del 2013, el juez imputa a su expareja Manuel Alonso por la muerte de su exmujer. La titular del juzgado considera que la investigación original estaba contaminada debido a las claras relaciones evidentes entre el imputado y los guardias civiles. Pilar Chillerón es clave en el esclarecimiento de lo que ocurre con Lucía Garrido por 2 razones. La primera, ella escucha los gritos desgarradores de Lucía cuando es asesinada. Y 2, ella, cuando 4 días después Manuel Alonso accede de manera ilegal a la finca Los Naranjos, arrancando el precinto policial que hay allí, para sacar de la vivienda el dossier con las carpetas de documentos que tenía Lucía Garrido, escucha decir a Manuel Alonso cuando entra en la casa, la hija de puta esta, la de pruebas que tenía y documentos que tenía para empapelarme. Otro punto oscuro y muy importante en esta investigación fue la pérdida de pruebas fundamentales custodiadas por la Guardia Civil, como son las llamadas intervenidas a Manuel Alonso tras la muerte de su mujer. Cuando estudiamos el caso de Lucía, nos quedamos sorprendidísimos de que habían desaparecido pruebas. Estamos hablando de pruebas dentro del seno de la Guardia Civil, que es muy grave. Pero cuando entramos en el caso de Colombiano, la sorpresa fue mucho mayor, pero muchísimo mayor. En la investigación de Lucía Garrido y en la de los colombianos, si hay una cosa importante son las llamadas de entrante y saliente de Manuel Alonso de ese día. Y han desaparecido. Han desaparecido de las actuaciones policiales. Hemos pedido a la comandancia que nos aporte estas llamadas entrantes y salientes del teléfono de Manuel Alonso y como respuesta hemos recibido que se almacenaron en el cuartel de Churriana y había habido una inundación en Los Bajos y ha desaparecido esta prueba, que es fundamental. Escuchamos al jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que hizo y hacen un trabajo impecable. En el año 2014, efectivamente, llegan varios anónimos. Había muchas noticias, de una manera inconexa, pero había bastantes noticias. Y entre ellas, creo recordar que mencionaban a miembros del Seprona que cometían determinadas irregularidades y que podían estar relacionados con la muerte de Lucía Garrido, o al menos con el marido o con el exmarido de Lucía Garrido, Manuel Alonso. Cuando nosotros entramos a la investigación, pues entramos 6 años después de que se produjeran los hechos. Entonces tuvimos que abrir otras nuevas vías que tampoco estaban planteadas antes para llegar a ese final. Por eso fue tan complicado. En relación a la declaración que hizo el teniente en el procedimiento sobre la pensión alimenticia, se produjo la imputación de un presunto delito de falso testimonio cometido por el teniente. Mi paranoia, que era que mi unidad estaba podrida, lo demostró Asuntos Internos en la diligencia 1-2015 y detuvo al capitán. Detenidos: capitán Guardia Civil Alonso Gómez Ocón, falso testimonio, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos. Imputados no detenidos: Manuel Alonso Herrero, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Galina Sokoliuk, Rafael García Bueno y 4 guardias civiles más. Lucía sabía demasiado. Conocía que la finca era una posible guardería de droga, además de los diferentes negocios con los animales.
Una de las testigos claves para la investigación de asuntos internos fue la amiga íntima de Lucía, Liz María José María Bundén, que se había retirado a Noruega, donde se refugió debido al miedo que le tenía a Manuel Alonso y a toda la mafia que le rodeaba. Lucía me enseñó la zona de la parcela por detrás y ahí hay unas bolsas blancas estacionadas una encima de otra como de tela y le pregunto, ¿y esto qué es? Y ella me dijo que sospechaba de que eso era droga. Y después de la muerte de Lucía, unos días después, declaré ante Miguel Rodríguez y también estuvo el teniente Valentín presente. Dije claramente que tenía las sospechas del tráfico de droga. Pero en los informes, después de mi declaración, no ponían nada sobre el tema del tráfico de droga. Lo que nos aportó fue un punto de inflexión en la investigación. Hasta ese momento no aparece lo que es el tráfico de drogas en la finca. Es ella, es Lisa María, la que sí nos da la clave, la que nos informa de que Lucía sabía que la finca era una guardería de droga, y es a partir de ahí ya cuando toma cuerpo la nueva línea de investigación, que es el tráfico de drogas. Las pesquisas efectuadas por los agentes de asuntos internos les conduce ante Alexander Jiménez, alias Rookie, el líder de la banda Los Niños de Fuengirola, que posiblemente estaba detrás del robo del almacén donde la Guardia Civil custodiaba la droga. Rookie era el nexo de unión entre su banda, Los Niños de Fuengirola, y otra de colombianos, que llegaron a colaborar y a trabajar juntos, malagueños y colombianos, en acciones conjuntas destinadas, por ejemplo, al vuelco de droga, es decir, robar droga a otros narcos. Parecía que Rookie iba a colaborar con la Benemérita, pero un día antes de una cita importante con los agentes de asuntos internos de la Guardia Civil, sorprendentemente, es asesinado. Rookie era pieza clave y hubiera aportado luz a la muerte de Lucía. Le sustituye al frente de Los Niños de Fuengirola Ángel Baello, alias El Rana. En 2016, y gracias a la investigación escrupulosa llevada a cabo por Asuntos Internos y los avances científicos en materia de ADN, se obtiene un dato bastante esclarecedor. En la escena del crimen de Lucía Garrido en el 2008, entre los vestigios recogidos por la Guardia Civil, se encuentra una llave marca JMA, que es la copia de una puerta de una cancela de entrada a la parcela de Lucía Garrido. En dicha llave encontrada en el 2008 se halló ADN, no pudiendo determinarse si pertenecía a ADN humano. Pero gracias a los avances en la ciencia, en 2018 se encuentra perfil genético de 3 personas diferentes. Se cotejan dichos perfiles con la base de datos conjunta de la Guardia Civil y Policía Nacional. 2 de esos perfiles son indubitativos, es decir, pertenecen a individuos no fichados por las fuerzas de seguridad del Estado. El tercer perfil genético corresponde a Ángel Baello, alias El Rana. Escuchamos la toma de declaración de Ángel Baello ante el juez, el cual dirige el punto de mira hacia uno de los guardias civiles. ¿Conoció a Lucía Garrido nunca? ¿Cómo vio matar a una mujer, por Dios? Bueno, ¿tuviste algún tipo de relación con Lucía Garrido? Es que no sabe de quién está hablando. ¿Y conoce a Manuel Alonso Herrera? No tiene ningún tipo de relación. ¿Cómo es que usted aparezca en una llave de suerte? No lo sé, pero es que no sé ni de lo que me está hablando. ¿Cómo es que yo tengo 2 hijas? ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo voy a matar yo a una mujer? ¿Conoce a alguien que se llame Rookie? Era el padrino de mi hija. Yo puedo decir 1000 cosas de Rookie, pero que voy a decir yo de mi ADN en una llave donde han matado a una mujer. Esto es surrealista. La única explicación que se me ha llegado a ocurrir, que yo conozco un guardia civil y ese guardia civil haya hecho esto para joderme, porque otra cosa no se me puede ocurrir. ¿Cómo se llama? Amador. El 12 de febrero de 2016 se detiene a Ángel Baello El Rana y al guardia civil Amador Pérez. Teléfono medio de comunicación que habían detenido a una persona de misa y sinceramente me alegré, y menos mal que han llegado al autor, que descanse la familia y que
¿Sabe quién dijo que luego posteriormente me enteré que había sido él? Ángel Baello, ¿lo conoce? Ángel Baello le llaman el Rana. Lo conozco de vista. He hablado algunas veces con él, pero... ¿Cada cuánto ha hablado usted con él? Ya ahora hacía tiempo que no hablaba con él, la verdad. Pero muy poco, la verdad. Apenas he tenido relación con él. Lo conocí, pero luego vi su forma de ser y dejé de ser amigo. Hemos peleado por dinero. Me debía dinero y salimos peleando. ¿Cuánto dinero me debía? 30.000 euros. Esos 30.000 euros lleva a hacer montaje identificativo para intentar un asesinato. ¿Lo ves capaz? ¿Lo ves capaz? Por supuesto. ¿Por qué es capaz? ¿Porque ha hecho algo así parecido? No sé hasta dónde puede llegar, pero seguro que es capaz. ¿Y qué dejó de ser amigo? Vamos, quiero decir que lo conocí, pero como veis sus locuras y su forma de estar, él piensa que yo lo estoy persiguiendo o él piensa que yo he dado información que ha servido para su detención. Yo ya dejé de verlo y me lo he cruzado en alguna ocasión con él, lo he visto con odio hacia mí, lo he visto como con ganas. Yo tenía miedo, sinceramente, digo, este tío cualquier día me hace cualquier cosa porque está completamente loco. Tras dicha declaración, el juez ordena la detención de Ángel Baello el Rana y del guardia civil Amador Pérez. Tras estas detenciones, Manuel Alonso sorprendentemente declara ante el Juzgado de Instrucción número 10. Y digo sorprendentemente porque hasta estas detenciones nunca había colaborado con la justicia. ¿Entiendo que los colombianos estaban contratados por alguien para matarle? Yo entiendo que sí. ¿Y ese alguien que les contrató, quién cree usted que puede ser? Primero el Amador y luego llamado por Luis Andrés. Primero Amador y llamado por Luis Andrés. Así es como yo lo entiendo. Cabeza de todo esto es Luis Andrés, que siempre se quede fuera, que ahora se está investigando. O sea, Luis Andrés el que le dice a El que dirige todo el Cutano. ¿Qué busca Luis Andrés o qué busca Amador? ¿O los dos? Porque yo no puedo hablar de su delitos y de todas sus drogas y de todas sus cosas. ¿Qué relación tienen estas mismas personas con el fallecimiento de su mujer? Pues mire usted, cuando una persona se separa y ya no me voy a remitir a un hombre o una mujer, sino ya se disparan cosas, entonces ya sabía cosas de este tal Luis Andrés, porque este Luis Andrés tiene una falta de que es que lo habla todo. Nunca lo había relacionado. Lo que sí es cierto es que si detienen a las personas que han detenido ahora, ya sí relaciono. Pero en ese momento yo... El 8 de marzo del 2016, el juez ordena la detención de Luis Andrés Fernández Barea y del guardia civil Bandera como presuntos autores intelectuales del asesinato de Lucía. Escuchamos la declaración de Juan Antonio Bandera. En 2008 viene por los supervisores que consta que está usted con Amador de servicio. Siempre iban juntos, era su universidad. Sí, estábamos de paisanos sí estábamos juntos. Lo que no sé si estábamos en ese momento de paisanos o estábamos de patrulla. No sé decirle, señoría. ¿Usted llegó a conocer alguna vez a Lucía? No, señor. Nunca. No. ¿Manuel Alonso Herrero? Sí. ¿Una vez? ¿Lo conoce? ¿Desde cuándo? Le explico. A este hombre lo conocí porque Amador era amigo de una persona que se llama Luis Amador me decía a mí que había una persona que tenía leones en su casa. Fuimos a casa de este hombre una tarde con la familia. Amador iba con su mujer y su niña, yo iba con mi mujer y mi niña, y Luis iba con su mujer y su hijo. Estuvimos allí, vimos los leones y ya está. ¿Es Luis Fernández Barea? Sí. La intención de los investigadores de asuntos internos era que el juez decretara, como en la detención del Rana y Amador, la incomunicación en prisión y el registro de los domicilios. Pero en la detención de Barea y Bandera, ante la estupefacción de los investigadores, ni el juez ni la fiscal secundan esta acción, sin saber por qué. También se solicitó un careo entre los 4 detenidos, lo que hubiera significado obtener mucha información, careo que nunca fue llevado a cabo. Declaración de Luis Fernández Barea. Yo a Manolo lo está llevando una pila de años, porque he visto cosas que no... Manolo y Amador, ¿me explico? Cosas que me han llegado al oído que sé que ellos tienen algo que ver, ¿me explico? ¿Tiene algo que ver con qué? Con la muerte de Lucía y con la muerte de los colombianos.
Bueno, yo conozco a Manolo desde el año 2001-2002, el tema de los animales. A Lucía la he visto 2 o 3 veces en su casa. Yo tengo una parcela cerca de la suya. Cuando ocurrieron los hechos estos del 30 de abril de 2008, ¿usted oyó algo, notó algo, vio algo? Yo sí vi algo. Yo los 2 días anteriores, cuando salí de la parcela mía, había un Golf azul con 2 personas dentro, que no son de allí. Amador y Bandera iban. Yo a ellos no lo vi físicamente, yo vi el coche pafite de ellos, de pasar. Manuel dice que como usted iba tanto a la finca de los Naranjos, que usted cogió la llave y que fue usted que hizo la copia de la llave. Pero yo he estado en la finca de los Naranjos siempre con él. Manuel le dijo a usted la noticia de la detención y prisión del Rana y dice: Luis Andrés, al escuchar el nombre del Rana, se descompuso y se fue inmediatamente. Claro. El camarero se sorprendió de la reacción. Lógico. ¿Por qué es lógico? Porque yo donde hay problemas no quiero contar cosas que pongan mi vida. Vale, sí. ¿Me explico? Sí. De verdad, no es. ¿Quién teme? ¿Por qué teme? Por mí. ¿Quién le puede amenazar? ¿Quién puede hacer algo? La gente de Fuengirola. Lo que se conoce como los niños de Fuengirola. Pero prefiero, si no lo escribe. Sí. La verdad es que. Se está grabando también la declaración. La grabación, no sé si usted me ha oído cuando he dicho que se da comienzo la grabación. Después de la muerte de Lucía, habló con alguno de ellos, con Amador o con Bandera o con Manuel. Claro, vamos, yo después de la muerte de Lucía sigo teniendo amistad con ellos. Asuntos Internos viaja a Colombia. Allí se entrevistan con el testigo protegido conocido como Amelines, que manifiesta haber estado presente en una reunión en marzo del 2008, donde se reunieron 2 miembros de la banda de los niños de Fuengirola con 2 guardias civiles que él define como corruptos. Los investigadores creen que en esa reunión se planificó la muerte de Lucía Garrido. Fue una reunión donde se habló de hacer un robo en esa finca. ¿Cuándo fue esa reunión? Eso fue en el mes de marzo. Fue en el paseo marítimo de Torremolinos afuera al Burger King. En comienzo íbamos a entrar a esa finca a apoderarnos de la chis y del dinero que estaba guardado debajo de la paja de los animales que tienen en esa finca. Desde ahí nació todo esto, por eso sé de esa finca, porque yo iba era por el chocolate, por el hachís y el dinero. Están Toby, Rana, Cabezón, Rookie, Rubén, el guardia civil del pelo canoso y el otro fuerte, pequeño, un poco más moreno. ¿Cómo sabía que en la finca había mucho hachís? Porque la información la trajeron los guardias civiles, que eso era una guardería de droga continuamente. Yo no asistí a las otras reuniones. Lo sé porque alguien me dijo que tuvieron más reuniones. ¿Realmente, Rookie, qué le contó en relación con doña Lucía Garrido Palomino? Lo que me dice es que a estos mierdas las cosas le salieron mal. ¿Eso le dijo Rookie? Sí. Él lo que me dijo era que estaban obsesionados con matar a una persona en esa finca. Eso lo decía Rookie, ¿verdad? Y que él no estaba de acuerdo con los métodos que iban a aplicar. ¿Cómo sabían las personas que acudieron a la reunión a la que usted se ha referido que Manuel Alonso no estaría en la finca en el momento de ocurrir el asesinato? Los encargados de eso, de esa información, eran los guardias civiles y el Rana. Corrupción, drogas, tráfico de armas, de animales protegidos, de joyas. Se libraron de condenas al haber prescrito la mayoría de delitos. Por ejemplo, al teniente Ocón no le pudieron juzgar por ninguno de los supuestos hechos ilícitos. Escucha este fragmento curioso de la discusión entre la abogada de la acusación particular y la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 10, que instruye el caso de los colombianos desde 2009. Presta atención y mira la forma de expresarse de su señoría. En cuanto a la aparición de ADN en una pistola Walther P99, que como ha dicho el anterior letrado no era ninguno de los colombianos, no se investigó el ADN de una tercera persona. Es cierto.
Pero, a ver, si está en las actuaciones que no se investigó, no te falta preguntarle. Pero ¿No se ha investigado? ¿Pero por qué no? Bueno, pero él está diciendo que él no es el responsable de la investigación, que a él le dan cuenta de lo que se ha hecho. Si está en la Al principio que era el responsable. ¿Alguna pregunta más? En cuanto a se investigó sobre la posibilidad de que Manuel Alonso estuviera acompañado en aquel momento. Mire, no conteste, no le admito una pregunta. Siguiente pregunta. Formulo protesto. Y yo lo que le recuerdo es que su cliente está personado como acusación particular desde antes de que se archivara en primer lugar el procedimiento. Pero no éramos nosotros, no estábamos personados. Pero su cliente estaba personado como acusación particular. Pero no, se lo recuerdo. Igual también no éramos nosotros los letrados porque estuvieron conformes con ese sobreseimiento y no se recurrió. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Quiere decir, corta ya y vámonos para casa. Eran preguntas absolutamente razonables. Si no se ha investigado, tendré derecho a preguntar para investigar. De todas maneras, discúlpeme, a mí me está dando la sensación de que la siguiente investigada voy a ser yo. Opino que no ha sido una jueza... ¿cómo te diría yo? Sin ir a prisión. El testigo protegido, Amelines, no llega a declarar en el juicio por miedo a su integridad física. En la vista oral se reproducen las declaraciones grabadas ante la Guardia Civil. Ojo, al ir a escuchar el jurado las declaraciones, curiosamente, no se pudieron reproducir en la sala. La calidad del sonido estaba deteriorado y era imposible entender nada. La Audiencia de Málaga ha condenado al exjefe del equipo de delincuencia organizada y antidroga por su participación en operaciones de narcotráfico junto a otras 26 personas. En total, 102 años de cárcel y 52 millones de euros de multa. Al que fuera jefe del grupo cuando sucedieron los hechos y teniente de la Guardia Civil, se le condena a 10 años y medio de prisión por 2 delitos contra la salud pública y otro de falsedad. Según el tribunal, favoreció el tráfico ilegal de drogas, recibiendo contraprestaciones y méritos policiales. Se realizan 3 informes de ADN sobre la llave JMA encontrada en el escenario del crimen. 3 informes que datan del año 2008 el primero, del 2015 y del 2016. Comparecen en el juicio los peritos de Policía Científica de la Guardia Civil que efectúan el primer análisis de ADN de la llave y crean una duda muy importante sobre los estudios posteriores, al afirmar ambos que todas las muestras existentes fueron destruidas y arrojadas a la basura tras el primer análisis, poniendo en duda algo tan importante como era la cadena de custodia de las pruebas para los estudios posteriores. A partir de ahí, el juicio se terminó. Los estudios posteriores donde se identificaba a Ángel Baello el Rana quedaron invalidados. Los 2 peritos de criminalística que pusieron en tela de juicio el segundo y el tercer informe de ADN fueron investigados por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y quedó claramente demostrado que pudieron mentir porque en el protocolo de la Guardia Civil no se destruyen pruebas de ADN y se guardan por si en el futuro la ciencia pudiera avanzar y resolver crímenes pendientes. Otro dato significativo: un día antes de que el jurado del caso Lucía se reuniera, el Juzgado de Instrucción 10 de Málaga hace público el auto de conclusión del sumario del tema del asesinato de los colombianos en la finca de los Naranjos, sin procesar a ninguna persona. ¿Es casualidad que se haga público dicho auto un día antes de que el jurado tomara una decisión sobre el caso de Lucía Garrido? Escuchamos la brutal exposición de acusación del fiscal Valentín Bueno Cabanilla. Buenos días, señoras y señores del jurado. Yo en este juicio represento a la Fiscalía y ejerzo la acusación. Se demostrará que los autores materiales necesariamente conocían la rutina de la víctima. Se demostrará que la esperaron dentro de la parcela, escondidos detrás de una de las esquinas de la casa. Y también que no eran unos depredadores sexuales ni tenían intención de robar. De hecho, pudieron entrar en la casa sin que nadie se lo impidiera y llevarse cualquier objeto de valor, pero solamente se llevaron el móvil delante. Estos sujetos lo único que pretendían era acabar con la vida de Lucía. Los autores cometieron un error, olvidaron ese pequeño objeto
una llave y se había depositado sobre esa llave un pequeño rastro biológico de ADN que al principio no se pudo identificar, pero ya saben que las ciencias avanzan y años después fue posible identificar esa huella que correspondía al acusado Ángel Baello. El segundo acusado es Amador Pérez Luque, antiguo guardia civil. Es una persona que, cobrando algo así como 1.500 euros al mes, vive como un millonario. Tiene fuentes de ingresos ocultas que él quiere justificar con ciertos negocios que en realidad no son sino formas de blanquear dinero negro procedente de la droga. Se acusa también a José Antonio Bandera Vázquez, guardia civil retirado igualmente, que en cierto momento hizo lo mismo que Amador, se pasó al lado oscuro y allí ha estado siempre a la sombra de Amador. Y por último tenemos a Manuel Alonso Herrero, antiguo compañero sentimental de Lucía y claramente relacionado con lo que se llama cloacas y mafias policiales. Se va a demostrar respecto a él que maltrataba a Lucía antes y después de la separación, que sabía que iban a matarla entre el 28 y el 30 de abril y que pudo ayudar al sicario, como han oído, copiando la llave, informando sobre las costumbres de Lucía o incluso retirando los perros que vigilaban la finca. La Fiscalía tampoco le acusaba, no le acusaba hasta ahora, pero no porque le hayamos considerado inocente, nunca le hemos considerado inocente. Siempre se ha sospechado que si Amador Pérez Luque es el hombre de atrás que busca al sicario, el autor intelectual, el que ideó el crimen, sería Manuel Alonso. Ahora ya era el turno de que decidiera el jurado popular. Y lo nunca visto. 5 miembros del jurado emitieron un informe comunicando cómo uno de los miembros intentaba durante las deliberaciones influenciar en su decisión al resto del jurado. El jurado absolvió a los 4 acusados de la muerte de Lucía Garrido, un asesinato que queda sin culpables. Sí, yo, aparte de que la veía muy inquieta, más de lo normal, escuché una conversación telefónica que tuvo con mi tía, diciéndole que algo tramaba, que si le pasaba algo, que por favor mi tía se quedase conmigo y que lo señalasen a él. Y además, ya no solo eso, sino que mi madre habló conmigo y me dijo que me preparase, que podría pasar cualquier cosa. Manuel Alonso y Ángel son declarados no culpables por un solo voto. 6 miembros del jurado los consideraban culpables frente a los otros 3 que votaron que no. Según la ley del jurado, hace falta 7 votos para condenar a una persona. Manuel, la primera pregunta es para ti. Eras uno de los principales acusados, todos los focos estaban puestos hacia ti, ahora has salido a suelto. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora estoy tranquilo de tantas acusaciones públicas por ahí y ahora ha llegado el momento de demostrarlo y de decir las barbaridades y el sufrimiento que estaba pasando, mayormente maltratado, tanto por Lucía como por la hermana, porque si estaba todos los días con ella, se ha demostrado las barbaridades que hacía, el maltrato que le ha hecho a la niña. He perdido una hija, no la voy a recuperar, como ya dije en el juicio. Entonces ya que cada uno saque sus conclusiones, al igual que esa gente del Seprona, que lo que ha sido alimentando el dolor de la familia, el dolor de la madre de mi hija y de la familia. Se recurre la sentencia que llega al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que considera que no hay revelaciones inesperadas, es decir, desestima la demanda de la acusación particular, pero sí entiende que hay un error garrafal en las votaciones del jurado. 6 votos a favor de declarar a los culpables y 3 votos en contra no cumplen con la mayoría que exige la ley. Tendrían que haber vuelto a votar hasta que se llegara a la mayoría de votos requeridos. 7 votos para declarar los culpables y 5 votos para ser considerados no culpables. Un error que no se puede subsanar porque se ha disuelto el jurado, por lo que el Tribunal Superior Andaluz ordena repetir el juicio por un defecto grave de forma.
El 18 de septiembre de 2020 fallece Rosa, la hermana de Lucía, que no cesó en el empeño de que los culpables por el asesinato de su hermana pagaran. Tenía 58 años de edad, falleciendo tras perder una dura batalla contra el cáncer. Falleció sin ver esa justicia por la que tanto luchó. El 6 de abril del 2022, el Tribunal Supremo confirmó la resolución del Tribunal Superior de Justicia andaluz y ordenó que Manuel Alonso y Ángel Baello, el Rana, tendrían que volver a afrontar un nuevo juicio que vuelve a generar esperanzas en la familia de Lucía Garrido, pero deja fuera del proceso a las otras 4 personas acusadas. El juicio se repetirá en la Audiencia Provincial de Málaga. Se juzgará por primera vez también el caso de los colombianos en la misma audiencia malagueña. Ignacio Carrasco, el guardia civil que se convirtió en el adalid de la honradez y en el azote contra la corrupción de sus compañeros, sigue luchando por probar a día de hoy que su baja laboral fue un acto de servicio. Luis Portero, el abogado de la familia Garrido, no ha cobrado nada por llevar este caso y ya prepara la repetición del juicio por el asesinato de Lucía Garrido. Manuel Alonso, el exmarido de Lucía, cumple una condena de 3 años desde el 1 de febrero del 2021 por el caso Edoa y tiene pendiente cumplir otra condena por el caso del alzamiento de bienes. Su pareja Galina Sokoliuk está actualmente en busca y captura por la policía. Según su abogado, se encuentra en Ucrania y a su regreso se presentará ante las autoridades. El exteniente Valentín está en prisión cumpliendo condena también por el caso Edoa. El Tribunal Supremo redujo su pena de cárcel de 10 a 3 años. Amador Pérez quedó absuelto por el caso de Lucía. Está en libertad, aunque se le investiga por una causa de blanqueo de capitales, otra por tráfico de drogas y una tercera por obstrucción a la justicia. José Antonio Bandera quedó absuelto por el caso Lucía. Actualmente está en libertad sin ninguna causa pendiente con la justicia. Ángel Baello, el Rana, tendrá que volver a sentarse en el banquillo acusado de ser el presunto autor material de la muerte de Lucía. Luis Andrés Fernández Barea está pendiente de juicio por el caso Yedra. Alonso Gómez Ocón actualmente ocupa el puesto de capitán de la Guardia Civil y no tiene ninguna causa pendiente. El empresario Rafael García Bueno no tiene causas pendientes, dado que el caso Emma fue archivado y el caso Negocio Triangular ha quedado prescrito. Efectivamente, no tengo ninguna duda de que la corrupción policial puede ser la más grave, por encima de la económica e incluso de la política. Todos aquellos agentes corruptos que se pasan al otro lado son un cáncer para los miles de policías y guardias civiles honorables y respetables que se juegan la vida para protegernos las 24 horas del día, 365 días al año, con una gran dedicación, con una falta enorme de medios que suplen a diario con su voluntad e imaginación. Los corruptos no paran de reírse del resto de sus compañeros, así como de la sociedad. Estas lacras tienen que ser extirpadas. Son una minoría y los mecanismos de control y los servicios de asuntos internos funcionan. Desde este micrófono aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, darles las gracias por su innegable trabajo y por protegernos. Este episodio va dedicado a la memoria de Lucía Garrido, su hermana Rosa, de esa hermana coraje,
de todos sus seres queridos y todas aquellas personas como por ejemplo el guardia civil Ignacio, los miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, para que de una u otra manera se pueda hacer justicia en el caso Lucía Garrido. Una justicia que deseamos que llegue pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un episodio que sobrepasa la duración media de nuestros episodios, pero creo que esta compleja telaraña, tejida alrededor del caso de Lucía Garrido, así lo demandaba. Gracias a todos vosotros, no quiero despedirme sin mandar un fuerte abrazo a todas y todos los miembros del grupo de Telegram. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado. Si te ha gustado este episodio, te pido que lo compartas y que le des difusión. Un abrazo muy grande de este que te lo contó. Y recuerda, nos vemos el primer lunes de mes. No te olvides intentar ser feliz.